Hola, ¿cómo están? Un saludo de la Amafor. Hoy tenemos una conversación con Marinieves Lanzagor, quien es directora de comunicación de la Asociación Mexicana de Apoyo. Y además aprovechamos para darle las gracias a la senadora Griselda Valencia de la Mora por invitarnos a participar en esta Semana Nacional Virtual de la Seguridad Social. Marinieves, ¿cómo estás? Hola Luis Felipe, muchas gracias. Gracias, senadora Valencia, por la invitación. Un placer estar aquí. Y desde luego reciban todos un saludo de nuestro presidente Bernardo González Rosas, quien ahorita les está mandando un saludo muy caluroso. Marinieves, en esta semana de Seguridad Social nos recuerda algunos temas importantes sobre la administración de los fondos de ahorro para el retiro, los temas de pensiones, que han estado muy en boga en los últimos días. Yo quisiera preguntarte, principalmente, ¿cuáles crees tú que son las diferencias entre los sistemas de reparto y los de capitalización individual? Gracias por la pregunta, Luis Felipe. Pues sí, los temas de seguridad social son muy relevantes para México, para los mexicanos, y necesitamos estar al día y al tanto de los beneficios que brinda la seguridad social en México para esta gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que están todas las semanas cotizando al Seguro Social y haciendo aportaciones. ¿Cuál es la diferencia del famoso sistema de reparto y el sistema de contribución definida? Lo que pasa con el sistema de reparto es que antes los trabajadores, al entrar a trabajar al sistema formal, a realizar contribuciones, así fuera por una semana o por 4 años, estaban durante ese periodo realizando aportaciones y contribuciones para la seguridad social y para las pensiones que se utilizaban para pagar pensiones de los jubilados en ese momento. En casos, durante muchos años, incluso llegó a haber un superávit en el que el dinero que aportaban estos trabajadores se repartía para pensiones y además había un excedente que se utilizaba en gasto corriente del gobierno. ¿Y quién era el administrador de estos ahorros? Y justo sucedió que no se dieron ahorros. Ese excedente no se convirtió en una reserva para el pago de pensiones futuras, sino que se utilizó como gasto corriente por parte del gobierno, que tenía esa discrecionalidad de hacerlo. Y además lo que sucedía con estos trabajadores es que si no llegaban al tiempo necesario de cotización para alcanzar una pensión, cualesquiera que hubieran sido sus aportaciones en materia de seguridad social para el retiro, se perdían por completo. No tenía este trabajador o trabajadora el derecho a recuperar ni siquiera una parte de esos fondos. Es decir, si llegaban a 490 semanas, perdón que te interrumpa, si llegaban a 490 semanas de cotización, no tenían derecho a la pensión, pero se iban así a su casa, no recibían algo más. Nada más. O sea, se les otorgaba una negativa de pensión y decían, no juntaste las semanas requeridas, no alcanzas el derecho a una pensión. ¿Qué pasa? Y afíliate a un trabajo, sigue trabajando, hasta que cumplas las semanas necesarias, en aquel momento 500, entonces vienes para que te demos tu pensión, no antes. De acuerdo, así es. Y bueno, con todas las complicaciones que eso implica, ¿no? Y por el otro lado, lo que pasa al transitar hacia un sistema de cuentas individuales, la necesidad se da en particular porque se reduce la cantidad de trabajadores en activo, se reduce la cantidad de trabajadores en activo porque hay una menor tasa de natalidad. Los mexicanos empezamos a tener menos hijos. Eso hace en automático que haya una menor fuerza laboral activa, pero además empezamos a vivir más años.
La edad de jubilación no se movió y no se ha pretendido mover en ningún caso, pero los años que vivimos después de la jubilación sí se incrementaron. Son más años los que necesitamos tener una pensión y por lo tanto también es una mucha mayor proporción de la población la que vive en retiro, que dejó de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Si antes existían 16, 18 trabajadores en activo por cada jubilado y que entre todos ellos pagaban su pensión, en los próximos años estamos hablando de que podría haber menos de 10 trabajadores en activo y eso en automático genera un problema para que alcancen los recursos para pagar la pensión. No hay manera de hacerlo. Pero además el beneficio de un trabajador que se encuentra bajo el esquema de cuentas individuales y que además aplica para incluso los de la ley anterior ya en este momento, es que al no llegar uno a las semanas de cotización requeridas para obtener una pensión, porque trabajó menos años en el sistema formal de lo que hubiera querido, ¿qué pasa? Al llegar a la edad de jubilación, puede llegar, solicitar sus recursos y estos les serán entregados. Al final del día, si una persona trabajó un año, una semana o un año en el sistema formal, las contribuciones que hizo para pensiones son suyas y no se va a ir con las manos vacías. El sistema además da una facilidad para que las personas reciban rendimientos por estas mismas contribuciones que realizaron, que se administran de forma correcta y permite que crezcan y se incrementen en el tiempo. Así sea una cantidad muy pequeña porque fueron muy pocas semanas las que cotizó al sistema. Adicionalmente, si entonces, el trabajador lo decide, podría hacer aportaciones voluntarias, pero eso es... ¿En qué momento, y es un punto muy interesante el que tocaste, en qué momento forma parte de la propiedad del trabajador, del patrimonio del trabajador? Una vez que caen esas aportaciones de seguridad social bipartitas por parte del patrón, trabajador y gobierno, o a que el trabajador la recibe en una pensión o a través de una negativa de pensión en una sola exhibición. Eso es una excelente pregunta, Luis Felipe. Parecería semántica, pero no, los recursos son propiedad de cada trabajador desde el momento en el que caen en su cuenta, en una cuenta que está a su nombre y que dice, tú, Luis Felipe Briceño, tienes X cantidad de pesos ahorrados en tu cuenta de ahorro para el retiro. La ley como se diseñó establece que son fondos que se reservan para el retiro del trabajador y por lo tanto, salvo en contadas excepciones como el desempleo y el matrimonio, no se pueden utilizar antes de llegar a la edad de retiro. Sin embargo, la propiedad de los recursos es del trabajador desde el momento en el que los recursos están en su cuenta individual. Y que además creo que vale la pena hacer el hincapié de que esos fondos forman parte del patrimonio familiar, porque incluso si llegara a fallecer el trabajador, sus beneficiarios legales pueden acudir tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la Junta de Conciliación Federal de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso, para reclamar y recibir esos fondos. Por supuesto, son parte del patrimonio. Nunca se van al Estado. En la única situación en la que los recursos terminan por irse al Estado será en los casos en los que bajo la ley, el pensionado cotice bajo la ley 73 y estos recursos se utilicen para pagar su pensión por parte del Estado. Oye, y en materia de transparencia, ¿cuál crees que sea una de las mayores diferencias respecto a los dos sistemas, el reparto y el de capitalización individual? En materia de transparencia es creo que es muy claro la diferencia, ¿no? Como lo comentábamos antes, bajo el esquema anterior, yo trabajador, mi empleador y yo hicimos contribuciones a la seguridad social, se entregó el dinero y nunca más supimos qué pasó con ese dinero, ¿no? Nadie me informó a dónde se fue, para qué se usó, quién lo tiene, nada. En el caso del sistema de cuentas individualizadas,
Lo que pasa es que al recibir el dinero, yo trabajadora puedo decidir a qué Afore quiero ir, a que administre mis recursos, que invierta mis recursos. Puedo cambiarme si no estoy de acuerdo con el servicio y además puedo preguntar, oye, ¿en qué están invertidos mis recursos? Pues tenemos la gran ventaja o la gran certidumbre de que el regulador establece límites por tipo de inversión y establece la obligatoriedad de las administradoras de fondos para reportar en qué se están invirtiendo los recursos y de qué manera se están comportando estas inversiones. ¿Y cuál otros aspectos importantes a destacar que hemos conversado en otras ocasiones? La competencia en el sector de las Afores. ¿Tú crees que esto agrega una diferencia para los trabajadores? Por supuesto, cada trabajador puede definir si quiere o no quiere cierto tipo de servicios, cierto cobro de comisiones. Básicamente, los indicadores que cada trabajadora o trabajador puede ver al evaluar quién quiere que administre sus recursos es el servicio que la administradora le da, los rendimientos que la administradora otorga por sus inversiones y las comisiones que le cobra. Al final todo esto se puede, cada persona le da un valor distinto a cada una de estas cosas. Hay quien lo que dice es, yo lo que quiero es poder ir y que me atiendan y que haya alguien que me explique todas mis dudas. Y hay quien dice, yo lo que quiero es que no los tenga que ni ver y que todo lo pueda realizar desde mi celular. Hay diferentes esquemas de funcionamiento y diferentes situaciones para cada administradora y para cada trabajador. La ventaja es que al competir, estas administradoras constantemente están mejorando la atención a sus clientes, los servicios que ofrecen y dan rendimientos muy competitivos, siempre controlando el riesgo precisamente para evitar que haya alguna minusvalía o alguna pérdida en los recursos de los trabajadores. Los recursos se invierten en forma sumamente profesional para garantizar que el rendimiento sea positivo en el largo plazo, siempre. Y eso da un beneficio a los trabajadores. El hecho de que mi administradora esté procurando que yo no me cambie a otra administradora por conservarme como cliente, va a hacer que la administradora se esfuerce para ofrecerme mejores rendimientos y cobrarme menos y mejores servicios. Oye, y ya para finalizar, la pregunta del millón, ¿en qué se debería de basar una reforma al sistema de pensiones en México? Nosotros como asociación, y creo que tú podrás ampliar la información si lo consideras, lo que vemos es que el sistema está bien diseñado, el sistema protege los intereses del trabajador, el sistema no puede hacer más que lo que... El sistema solo puede trabajar con lo que tiene y los parámetros bajo los cuales se diseña el sistema no son los adecuados. En otros países, las contribuciones para pensiones, para ahorro pensionario, más que para pensiones, son mucho mayores que las que se realizan en México. En México estamos aportando aproximadamente el 6.5% de nuestro salario los trabajadores formales. Esta aportación se realiza principalmente por parte del patrón, una proporción por parte del trabajador y una proporción menor por parte del gobierno. Sin embargo, esta aportación es muy lejana a la recomendación que tiene, por ejemplo, la OCDE de la proporción de ingresos que deberíamos destinar al ahorro para el retiro. La OCDE sugiere entre el 15 y el 18% de los salarios. Y ahí hay un factor también muy relevante en el caso de México. Nosotros no tenemos una contribución uniforme a lo largo del tiempo. El mercado laboral en México hace que los mexicanos de pronto salgamos y entremos de la formalidad, porque así es la dinámica laboral en México, porque existen incluso en el mundo el mercado laboral se está adaptando más hacia este tipo de empleos como de trabajo por cuenta propia, que hace que la cotización no sea tan densa, ¿no? Que las contribuciones que se hacen al ahorro para el retiro en forma obligatoria no sean suficientes para generar
una pensión adecuada, ¿no? Entonces, ahí creo que lo que necesitaríamos principalmente sería mejorar el nivel de contribuciones de los trabajadores y trabajadoras en México, hacer que más personas estemos conscientes de que a pesar de no tener un empleo formal, podemos seguir contribuyendo para nuestro retiro y encontrar los incentivos adecuados para que estas personas puedan seguir contribuyendo y les interese hacerlo. El vehículo de las sociedades de inversión mediante las que administran los recursos, las AFORES, es maravilloso. Es un instrumento de inversión accesible para cualquier persona desde 50 pesos y que genera rendimientos que normalmente serían accesibles solo con grandes capitales. Pues muchas gracias, Mari Nieves. Gracias por tu tiempo y por tu disposición. Y estoy seguro que esta plática y esos conocimientos que nos has compartido van a ser del interés del auditorio de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Muchas gracias. Al contrario, gracias Luis Felipe por la plática y gracias al Senado de la República y a la senadora Griselda Valencia por la invitación para platicar más sobre el tema. Hasta luego. Hasta luego.